lunes y es momento de la radiografía de negocios con Jesús Hernández, editor jefe de Milenio Negocios. Muy buenas noches, Jesús, bienvenido. Hola, Alma Paola, buenas noches para ti y buenas noches para nuestra audiencia. Hoy nos traes un tema muy interesante, las remesas, pero no de Estados Unidos, sino las que vienen de Europa. Así es. Cuéntanos. Esta semana se dieron a conocer los resultados de las remesas de marzo de este año y resulta que, como siempre, como oímos muy frecuentemente en las mañanas, tuvimos un récord de 5.194 millones de dólares que llegaron a México. Y bueno, no es una sorpresa que 95.5% de esas remesas vienen de Estados Unidos, ¿no? Otra buena parte viene de Canadá, de Centro, Sudamérica. También llega a México ese dinero para la gente que está de tránsito en México hacia Estados Unidos o para la gente que ya está residiendo acá. Y lo sorprendente es que Europa, aunque es muy chiquito, 0.5% del total, en una década de 2013 a 2022 ha crecido 577%. De manera exponencial. ¿Y quiénes son los migrantes en Europa, pues los connacionales que están enviando dinero aquí a México? Pues de un lado podríamos hablar de dos grandes grupos. Por un lado está la gente que migra por condición económica y que tradicionalmente va en busca de oportunidades laborales, en busca de un empleo, pues tratando de mejorar su situación. Por otro lado, y que se emplean obviamente en trabajos meseros, quizás en algunas fábricas, quizás en algunas cuestiones, sobre todo de servicios. Del otro lado tenemos una migración de clase media, media alta, que responde más a cuestiones de, según los datos de la propia Unión Europea, de Eurostat, responde del total de permisos que se dieron en 2021, 17% fue para gente que ya tenía un empleo, es decir, que los contrataron desde Europa y se fueron a trabajar allá. Hablamos de que 43% fue para estudiantes de nivel universitario o mayor. Posgrados. Y otro 30%, más o menos, un tercio, son gente que fue por razones familiares, ¿no? Para reunificación familiar, porque se iban a casar, porque tienen familiares allá y pensaban residir ahí. Y en cuanto a las nacionalidades, es decir, ¿a qué países, hay algún país donde prevalezca más la presencia de connacionales? Claramente España es el país donde hay una mayor comunidad de mexicanos. Pues seguramente por el idioma, ¿no? Así es, pero el dato sorprendente es cómo ha venido creciendo en otros países quizás no tan tradicionales. Si hablamos de Italia, hablamos de que la migración, y más o menos al parejo, el envío de remesas ha crecido al doble. En el caso de España ha crecido al triple. Pero hay países como Alemania que ha crecido 11 veces y Reino Unido ha crecido 36 veces. El número de tanto de migrantes mexicanos como de remesas que se reciben en México desde ese territorio. Muy interesante porque también me imagino que dependiendo del país también son como las necesidades, de los propios países que los mexicanos deben cumplir con ciertos perfiles, imagino, de preparación. Claramente, si hablamos por ejemplo de Alemania, de Italia, muy probablemente la migración sea gente altamente calificada en cuestiones técnicas, industriales y demás, ¿no? En España y probablemente en otros países hablamos de una migración que es, pues va a otra diversidad de servicios. Y como muchos podemos ver por ejemplo, en la gráfica, ¿no? Sorprendentemente hablábamos de Reino Unido que había crecido 36 veces. Bueno, los envíos ya suman prácticamente 25 millones de dólares. España es casi la mitad de eso, 12.2 millones de dólares. Sigue Francia con 17 y le sigue de ahí Alemania, Italia, Suiza, ¿no? Holanda, Bruselas y Noruega. Hay una diversidad enorme de los destinos a los que están llegando los mexicanos en el viejo continente. Pues muy interesante ese tema porque pues también nos habla de pues la atención que también el gobierno mexicano tiene que poner en esos consulados, en esos lugares, ¿no? Es decir, no solamente es la atención, sabemos por tradición hacia Estados Unidos, sino también a una población cada vez más creciente de mexicanos
mexicanos en esos países. Y que hay un dato también bien interesante de cómo se da esta relación entre la Unión Europea y México. De acuerdo con el Banco Mundial, en los países donde hay una mayor renta, por ejemplo, durante la pandemia, vemos que si bien empezó a crecer las remesas desde 2013 constantemente, durante la pandemia hubo un bajón en 2020, volvió a crecer en 2021 y hacia 2022 bajó un poco. ¿Qué explica ese crecimiento en estos años? Por un lado, como vemos en la gráfica, creció porque buena parte de los países con dinero pudieron apoyar a su población con recursos para que no cayeran en una situación extrema de pobreza o de falta de empleo o de falta de recursos. Algo que no sucedió de este lado del mundo en los países emergentes o en los países pobres, lo cual mantuvo y alzó en algunos casos el envío de remesas hacia México. Latinoamérica. Así es. Entonces, ¿cuál es el pronóstico a futuro? El pronóstico a futuro es que, pues por un lado, mientras en México de 2018 a 2022 ha bajado pues el tamaño de la clase media, ¿no? Y el tamaño de la clase alta, solamente por decirte, era 2.2% de la clase alta y se achicó a 1.2%, y la clase media pasó de 42.7 a 37.2. Bueno, mientras sigan esas condiciones, la migración va a buscar, o la gente va a buscar dónde tener una mejor oportunidad. Y dado el envejecimiento poblacional en Europa, la necesidad de trabajo y sobre todo la necesidad de personal calificado, eso va a hacer que el talento se vaya hacia ese país y como consecuencia haya una mayor red de mexicanos yéndose y por tanto también el dinero va a seguir llegando a México. Pues Jesús, interesantísimo este tema y yo creo que hay algo que es un tema al cual hay que ponerle mucha atención porque como dices, eso pues va a ser de manera progresiva muy seguramente. Así es, y bueno, pues es algo que aunque es todavía muy pequeño, puede crecer también exponencialmente hacia el futuro. Totalmente. Muchísimas gracias, Jesús, un placer. Gracias a ti, Paula.